Hola chicos, bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre la recopilación y procesamiento de datos del libro Metodología de la Investigación con el autor César Bernal. Bueno, quien les habla es Noelia Checaya. Bueno, como primer punto tenemos la obtención de la información. Es un aspecto muy importante, pues de ello depende la confiabilidad y validez del estudio. Para esto se requiere cuidado y dedicación. Tenemos tres gráficos, los cuales nos indican ni confiabilidad ni validez. Confiabilidad pero no validez. Y confiabilidad y validez. Bueno, como fuentes de recopilación de información tenemos las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Pues estas están obtenidas de donde se origina la información, de primera mano desde el lugar de los hechos. Por ejemplo, esto se puede dar mediante una entrevista, mediante encuestas y mediante la observación. Como fuentes secundarias, son fuentes de información de terceros. Ejemplo, como pueden ver, pueden ser libros, pueden ser censos, revistas, noticieros y otros. Las técnicas de recopilación de información se pueden dar por la investigación cuantitativa. Esto se puede hacer mediante encuestas, entrevistas, observación sistemática, escala de aptitudes, análisis de contenido, test estandarizados y no estandarizados, grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento, por inventarios, por fichas de cotejos, experimentos, técnicas proyectivas y pruebas estadísticas. Y en la investigación cualitativa es muy diferente, ¿no? Esto se puede dar mediante entrevistas estructuradas y no estructuradas sobre la observación sistemática y no sistemática, sobre historias de vida, autografías, anécdotas, relatos, notas de campo, preguntas etnográficas, cuestionarios, survey social, inventarios, listados de interacciones, grabaciones en audio y video, fotografías y dispositivas y otros. Bueno, los procesamientos de datos, esto consiste en procesar los datos obtenidos durante el trabajo de campo para luego generar resultados. Todo ello se tiene que obtener con herramientas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los siguientes pasos: obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. Segundo punto, definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo. Tercer punto, definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a utilizarse en el procesamiento de datos. Cuarto punto, introducir los datos en el computador y activar el programa para que proceda la información. Y como quinto punto, tenemos que imprimir los resultados. Bueno, en las herramientas estadísticas tenemos el análisis de Pareto. ¿Y qué es el análisis de Pareto? Es una técnica para estudiar fuentes de problemas, más que nada para ver las prioridades relativas de sus causas, ¿no? Por ejemplo, acá ven en el diagrama de Pareto, también tenemos el diagrama causa y efecto. Esto es una gráfica mediante la cual los miembros de un equipo categorizan y evalúan todos los posibles motivos de un resultado o una reacción. Más que nada para resolver los problemas que uno tiene. También tenemos las gráficas de control. Estas gráficas de control se utilizan para hacer control de calidad de procesos. Estas gráficas también se conocen con el nombre de diagramas de control, ¿no? Como pueden ver en el gráfico. La distribución de frecuencias y representaciones gráficas es una distribución de frecuencias, indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de resultado de un trabajo de campo. Histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de barra o pie. Los histogramas son medios gráficos para representación de la distribución de gráficas. Esto es un histograma de frecuencia. El polígono de frecuencia son gráficos que permiten obtener una imagen rápida de las principales características de los datos de distribución de frecuencia. La gráfica de barras o pie
son formas distintas de representar los datos de una investigación. Las medidas de tendencia central. Por ejemplo, la media es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididas por el número total de estos. Esto vendría a ser la media, ¿no? Medidas de tendencia central. La moda es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. En todo caso, la parte de acá vendría a ser la moda. Las medidas de tendencia central. La mediana es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la mitad. Una vez ordenada los datos de manera ascendente o descendente, ¿no? La mediana, o sea, 50% para ambos. Las medidas de dispersión. Tenemos la varianza. La varianza es la suma de las desviaciones de la medida elevadas al cuadrado, dividida entre el número de observaciones menos 1. Las desviaciones estándares es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes individuales varía respecto a la media del conjunto de puntaje. También, como otra herramienta, tenemos las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas, por ejemplo, hay la prueba T de Students, es un estadístico de prueba que se utiliza cuando las poblaciones son pequeñas, o sea, el número es menor a 30. La prueba Z es una prueba de distribución normal que tiene que ver con la probabilidad de que un puntaje dado de una medición aparezca en una distribución. El análisis de varianza es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medidas y varianzas. Pruebas estadísticas. Análisis de covarianza. Esto se usa para analizar la existencia o no de relación entre una variable dependiente y dos o más independientes. El chi cuadrado. Esto permite probar si más de dos proporciones de población pueden considerarse iguales, o en otras palabras permiten probar si estas proporciones no presentan diferencias significativas. Además, el análisis de regresión y correlación, análisis de regresión múltiple y análisis de factores. Esta herramienta es muy importante porque esto es mediante el software, que puedes hacerlo, por ejemplo, mediante el Excel, mediante el Minitab, mediante el SPSS, el IBM y el Stata. Ejemplos de procesamiento de datos. Por ejemplo, tenemos la distribución de frecuencias. Es el nivel de desempleo en la ciudad 1 según sexo y nivel académico de la población. Ejemplo 2, medidas de tendencia central. Este es el consumo promedio per cápita mensual de cerveza de los habitantes de la ciudad de Puno. Ejemplo 3, prueba Z. Es la comparación mensual de gastos per cápita en alimentación por los habitantes de una ciudad A por una distribución de medición de la misma variable de la ciudad B. La distribución de frecuencia, por ejemplo, dice, una distribución de frecuencia es un conjunto de puntuaciones presentadas en una tabla de manera ordenada, según características definidas por el investigador. A ver, tenemos otro ejemplo, ¿ya? A ver, dice, los datos presentados en la tabla 1 son el resultado de una investigación cuyo propósito era conocer el nivel de desempleo de una importante ciudad de su país, según el sexo y el nivel académico de las personas desempleadas. No, acá tenemos la tabla 1, por ejemplo, el nivel académico de desempleados puede ser profesional, técnico profesional, con bachiller, sin bachiller, el total y el porcentaje, ¿no? Entre los hombres, mujeres, el número y el porcentaje. Bueno, las pruebas estadísticas, es un ejemplo, ¿no? Aquí está su interpretación. Tenemos lo que son las medidas de tendencia central, que son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos. Las principales medidas son, como ya les había mencionado anteriormente, que es la moda, mediana, media y promedio. La prueba Z, finalmente, por ejemplo, solamente acá he indicado solo lo que son ejemplos. Y feliz Navidad para todos. Bye.